Hola, amigos de Pase Atrás, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí, a vuestro canal de fútbol. Y hoy tenemos varios temas que tratar. Y es que el Atleti cerró ayer la pretemporada con una victoria ante el Olympique de Marsella que, más allá del resultado, creo que dejó varias señales muy interesantes de cara al inicio de la liga. Porque Arnau Ortiz volvió a pedir paso de verdad. Rodrigo Mendoza marcó un gol que le puede venir de maravilla para ganar confianza. Hjulmand y Kangin Lee siguen dejando muy buenas sensaciones y además tenemos un asunto bastante delicado que resolver con Obed Vargas. Pero lo más importante llega al final, y es que el Atleti ya ha presentado oficialmente al Cuti Romero, la gran petición de Simeone para reforzar la defensa, y sus primeras declaraciones como jugador rojiblanco dejan clarísimo con qué mentalidad llega. Así que hoy tenemos muchísimo que comentar, y quiero empezar precisamente por lo que nos dejó el último examen antes de que empiece lo serio. Empezamos. Antes de comenzar, como siempre, un pequeño recordatorio. Si te gustan este tipo de vídeos, deja tu like. Es algo que no te cuesta absolutamente nada y que ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Si por otro lado te gustan los análisis que hacemos y te gusta nuestra manera de ver la actualidad del Atlético de Madrid y aún no te has suscrito, suscríbete y recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo vídeo. Y como siempre te pido, déjame aquí abajo en el cajón de comentarios todas tus opiniones, qué es lo que piensas y cómo crees que va esta pretemporada del Atlético de Madrid y sobre todo cuál es tu nivel de ilusión de cara a la próxima temporada. Como te decía, el Atleti cerró la pretemporada ganando 1-2 al Olympique de Marsella en el Velódromo, con goles de Rodrigo Mendoza y Carlos Martín, después de que Paixão adelantase al conjunto francés. Y sinceramente, para mí el resultado es lo de menos, porque en pretemporada lo importante no es ganar todos los partidos, sino sacar conclusiones. Y creo que ayer hubo unas cuantas bastante interesantes. La primera tiene nombre propio y es Arnau Ortiz. Yo cada vez tengo más claro que este chico está haciendo todo lo posible para obligar a Simeone a tomar una decisión complicada. Porque ya no estamos hablando de una buena acción aislada. Es que Arnau está siendo, para mí, uno de los mejores futbolistas del Atlético de Madrid durante esta pretemporada. Ayer volvió a entrar en la segunda parte. Se colocó principalmente por la banda derecha y empezó a generar problemas continuamente. Tuvo incluso una ocasión en la que supera al portero y acaba finalizando sin ángulo. Pero la jugada importante llega después. Recibe por la derecha, supera a Valerdi, entra al área y pone un pase perfecto para que Carlos Martín haga el 1-2. Y esa acción explica perfectamente algo que llevo mucho tiempo reclamando para este equipo: desborde por la derecha. Un futbolista capaz de recibir abierto, encarar, romper a su lateral y generar una ventaja sin necesidad siempre de una combinación entre cuatro jugadores. Para mí, eso fue una de las grandes debilidades del Atleti durante la pasada temporada. Había muchos momentos en los que el equipo llegaba a la banda y prácticamente se acababa la jugada. Faltaba alguien capaz de recibir el balón y decir: dámela que voy a encarar. Y Arnau Ortiz está demostrando que puede darte precisamente eso. Además, estamos hablando de un futbolista que viene de marcar 23 goles con el Atlético madrileño la pasada temporada. No es un chico que haya aparecido de repente ayer, lleva tiempo ya llamando a la puerta del primer equipo del Atlético de Madrid. Y ahora viene la decisión difícil, y es que Arnau tiene 24 años y no puede alternar el filial con el primer equipo. Por eso creo que os debo preguntar si vosotros os quedaríais a Arnau Ortiz definitivamente en la primera plantilla. Yo, sinceramente, viendo esta pretemporada, cada vez tengo más claro que se merece esa oportunidad. Otro nombre importante en el partido de ayer fue Rodrigo Mendoza. Entró en la primera parte y solo necesitó unos minutos para marcar el empate después de una gran recuperación de Ademola Lookman. Y yo personalmente me alegro especialmente por Mendoza, porque creo sinceramente que tiene muchísimo fútbol. Su primera etapa en el Atleti, la segunda vuelta de la pasada temporada, no fue sencilla. Tuvo que adaptarse a un nuevo club, a una exigencia enorme y además sufrió una lesión bastante fea que evidentemente frenó su evolución. Pero este gol para mí puede ser importante, no porque un gol en pretemporada vaya a cambiar su carrera, sino porque a un jugador joven le puede dar muchísima confianza. Le puede hacer sentir que pertenece a este nivel. Y él mismo después del partido dejó claro que su objetivo es aprovechar cada oportunidad que le dé Simeone. A mí me parece sinceramente un futbolista al que hay que cuidar. Y esto enlaza también con Jorge Domínguez. Otro partido más dejando detalles de futbolista preparado para ayudar.
Ahora bien, aquí mi postura es diferente. Creo que Jorge debe tener oportunidades con el primer equipo, entrenar con los mayores y entrar cuando Simeone lo necesite. Pero también creo que debe mantener la ficha con el madrileño siempre que sea posible para que pueda jugar lo máximo posible. Porque lo peor que podemos hacer con un joven con tanto futuro es tenerle sentado en el banquillo durante meses. Necesita competición, necesita equivocarse, necesita jugar los 90 minutos y si todo sigue su curso, creo que estamos hablando de otro futbolista que va a ser muy importante en el futuro del Atlético de Madrid. Y luego están los nuevos de los que también se pueden sacar conclusiones. A Grimaldo todavía se le ve falto de ritmo y me parece normal. Se ha incorporado recientemente a los entrenamientos y necesita tiempo para alcanzar el nivel físico de compañeros que llevan muchas más semanas trabajando. Con Hjulmand, sin embargo, cada partido me convence un poco más. Para mí es exactamente el tipo de centrocampista que el Atleti llevaba años necesitando. Porque es un futbolista fuerte, que te da equilibrio, que protege bien por delante de los centrales, que tiene muy buena salida de balón, pero hay una característica que a mí me encanta y que además ya he visto a más personas señalándola. Y es que juega hacia adelante. Hay muchos mediocentros que tienen porcentajes de pase maravillosos porque siempre juegan al lateral o al central. Hjulmand intenta romper líneas continuamente. Intenta filtrar pases verticales, intenta que el balón avance y eso cambia muchísimo la velocidad a la que juega un equipo. Y después está Kangin Lee. Y lo digo otra vez porque creo que se ha sido bastante injusto desde algunos puntos con el coreano. Se ha hablado mucho de marketing, de vender camisetas, del mercado asiático. Perfecto. Todo eso, claro que existe. Pero también hay un futbolista, y en mi opinión un futbolista muy bueno. Ayer, entre otras muchas cosas, deja un pase espectacular para Lookman que le colocó solo delante del portero. Y ese tipo de acciones no es marketing, eso es calidad. Y Kangin Lee tiene regate, tiene visión, tiene último pase y puede ofrecer soluciones diferentes en ataque. Y creo que conforme vaya cogiendo confianza, va a sorprender a bastante gente. Y antes de pasar al mercado, quiero comentar algo que me ha parecido bastante llamativo. Y es que otra vez hemos tenido que soportar ruido y mentiras alrededor de la situación entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid. Determinados sectores de la prensa, especialmente medios muy cercanos al entorno del Barcelona, volvieron a cargar las tintas con el hecho de que Julián no fuese convocado al partido contra el Olympique de Marsella. Incluso se llegó a insinuar que el futbolista no quería jugar. Pero claro, cuando miras la circunstancia completa, la película cambia completamente. Porque Julián no fue el único que se quedó fuera. Tampoco fueron convocados Musso, Alex Baena ni Marcos Llorente, entre otros jugadores que se incorporaron más tarde a la preparación. Por tanto, antes de convertir una ausencia en una crisis, quizá convendría mirar la lista completa. Y yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a esto. Mientras exista cualquier posibilidad de relacionar a Julián con el Barcelona, cada decisión de Simeone va a ser analizada como si fuese una señal secreta de salida. Así que os pregunto, ¿creéis que estamos ante información real o ante otra campaña para intentar generar ruido alrededor de Julián Álvarez y desestabilizar así, que yo creo que aquí está la parte más importante, al Atlético de Madrid? Y ahora llegamos a otro asunto que a mí me parece bastante complicado, y es que tenemos que hablar de Obed Vargas. El Atleti parece tener dudas sobre qué hacer con él esta temporada. Y entiendo esas dudas, porque estamos hablando de un futbolista de 21 años que todavía está en pleno desarrollo. Llegó desde los City Sanders por unos 8 millones de euros, tiene contrato hasta 2030 y en su primera media temporada con el Atleti disputó 13 partidos, 8 de ellos como titular. Además, también tuvo participación con la selección mexicana en el Mundial. Es decir, no estamos hablando de un futbolista completamente verde, pero tampoco de un jugador terminado. Y un futbolista de 21 años necesita una cosa por encima de prácticamente todas las demás: minutos. Pero el problema es cuando miras el centro del campo del Atlético de Madrid, donde están Hjulmand, Johnny Cardoso, Coque, Pablo Barrios, Rodrigo Mendoza y el propio Obed Vargas. Hay muchísimo jugador para una cantidad limitada de minutos. Y si Vargas se queda para jugar 500 minutos durante toda la temporada, sinceramente no sé si eso es lo mejor para su desarrollo. Por eso aparecen varios equipos interesados en una cesión. Betis, Valencia y Getafe habrían preguntado por su situación. Entre ellos, el Betis es el que parece especialmente interesado. Y además, durante el verano, como muchos sabréis, han aparecido otros nombres como Rayo, Celta de Vigo o Alavés.
Pero luego tenemos una segunda vía, y es que el Sporting de Portugal habría presentado una oferta de 12 millones de euros para su traspaso definitivo. Y aquí yo tengo una opinión bastante clara. Yo no vendería a Obed Vargas ahora, al menos no por 12 millones. Le fichaste hace 6 meses por 8, es una apuesta de futuro, tiene 21 años y si realmente crees que tiene potencial, venderle ahora por 4 millones más de lo que pagaste me parece renunciar demasiado pronto a ese proyecto. Otra cosa muy diferente es la cesión. Ahí sí lo veo. Si puedes enviarle a un club de primera división, donde juegue 30 partidos, donde tenga responsabilidad y donde vuelva al Atleti con una temporada completa de fútbol español encima, me parecería una operación muy interesante. Y de los 3 destinos, sinceramente, el que más me importaría no sería el nombre. Me importaría una sola cosa, que juegue. No quiero ceder a Obed a un equipo precioso sobre el papel para que vuelva a ser suplente. Si va a salir, tiene que hacerlo a un lugar donde exista una posibilidad real de continuidad. Ahora bien, tampoco me volvería loco sacando centrocampistas, porque la temporada pasada ya vimos lo rápido que puede cambiar todo por las lesiones. Puedes empezar agosto pensando que tienes 7 futbolistas para 3 posiciones y llegar a noviembre o lo que es peor, a marzo, con 3 lesionados y preguntándote por qué vendiste o cediste a varios jugadores. Además, también se ha hablado de una posible cesión de Mendoza. Si terminas cediendo a Mendoza y a Obed Vargas al mismo tiempo, quizá ya no tienes ese exceso tan grande que parecía existir. Por eso creo que esta decisión hay que tomarla con muchísima calma. Primero define quién va a tener minutos, después decide quién sale, pero no vendas por vender. Así que aquí quiero que me respondáis a una pregunta que es muy clara. ¿Qué haríais vosotros con Obed Vargas? ¿Os lo quedaríais? ¿Lo cederíais a un equipo de la Liga? ¿O aceptaríais esos supuestos 12 millones de euros del Sporting de Portugal? Yo ya os digo mi respuesta. Venta, por supuesto que no. Y cesión, la verdad es que sí que me lo pensaría, sobre todo sabiendo la cantidad de minutos que puede disputar el futbolista esta temporada. Y ahora sí, vamos con la noticia más importante del día, porque durante mucho tiempo hablamos de negociaciones, de precios, del Tottenham, de si llegaba, de si no llegaba, de si era demasiado caro, de si Simeone estaba obsesionado con su fichaje. Pues ya no hay rumores. Cristian El Cuti Romero ya es oficialmente jugador del Atlético de Madrid. Y sus primeras palabras como rojiblanco son exactamente el tipo de mensaje que quería escuchar. Como os digo, el Atleti ha hecho oficial hoy el fichaje de Cuti Romero procedente del Tottenham. Firma hasta 2031 y la operación se mueve alrededor de 40 millones de euros variables incluidas. Algunas informaciones hablan de 33 millones fijos más 7 en variables. Y recordemos de dónde venimos. El verano pasado el Tottenham pedía alrededor de 70 millones, una cifra completamente fuera del alcance del Atlético de Madrid. El jugador se renovó su contrato, se convirtió en capitán y parecía que la operación se alejaba, pero Simeone seguía queriéndolo. Y el Atleti volvió a intentarlo. Y esta vez ocurrió algo fundamental. El futbolista eligió al Atleti. Hubo interés de otros clubes, Inter, Barcelona, incluso Arsenal. Pero cuando el Atleti volvió a aparecer, el Cuti decidió esperar y ahora ya está aquí. De hecho, ya ha comenzado a trabajar en el Cerro del Espino, aunque inicialmente lo hizo de manera individual. Y después de hacerse oficial el fichaje, dejó varias declaraciones que a mí, sinceramente, me han gustado mucho. Dijo que llevaba tiempo queriendo estar aquí, que por su forma de jugar, el Atleti y él encajan a la perfección, que quiere dejar su nombre escrito en la historia del club y que sabe que la única manera de hacerlo es consiguiendo cosas importantes. Y también habló de la afición. Recordó lo que sintió jugando como rival en el Metropolitano en Champions y aseguró que se va a entregar al 100% por el escudo. Y yo creo que si conoces mínimamente cómo juega el Cuti, entiendes perfectamente por qué Simeone lo quería tanto. Es agresivo, defiende hacia adelante, no rehúye un duelo, tiene carácter, tiene liderazgo, es fuerte en el juego aéreo y tiene esa personalidad que muchas veces te cambia completamente el comportamiento de una defensa. Ahora bien, yo sigo diciendo exactamente lo mismo que he dicho desde que apareció su nombre. Todo depende del físico. Para mí esa es la gran incógnita. No su calidad, no su carácter y no su nivel, sino su disponibilidad. Porque puedes tener al mejor central del mundo, pero si cada 2 meses tiene un problema muscular y te pierdes 6 partidos, el impacto desaparece completamente. Si las lesiones le respetan, estoy convencido de que el Cuti Romero va a elevar el nivel defensivo del Atlético de Madrid. Y hace falta.
Porque la pasada temporada el equipo encajó demasiados goles para lo que históricamente esperamos de un equipo de Simeone. Hubo demasiados partidos en los que el rival necesitó muy poco para hacer daño. Y eso, si quieres competir de verdad por la Liga o por la Champions, tienes que corregirlo. Y aquí viene otra de las cosas que más curiosidad me generan. ¿Cómo va a montar Simeone la defensa? Porque todo apunta a que tiene en la cabeza una línea de 3 centrales. Y si es así, perfectamente podríamos ver a Cuti Romero, Marc Pubil y David Janko formando esa línea de centrales. Sobre el papel me parece una defensa muy interesante. El Cuti aporta agresividad y experiencia. Pubil aporta físico, juventud y capacidad para salir jugando. Y Janko te da zurda, velocidad y mucha versatilidad. Pero una cosa es el papel y otra el campo. Hay que ver cómo se entienden, cómo coordinan las coberturas, quién salta, quién se queda, quién dirige la línea y sobre todo cómo se adapta el Cuti a un equipo completamente nuevo después de tantos años en Inglaterra. Ahí seguramente necesitemos algo de paciencia. Porque aunque sea un jugador de mucho nivel, no deja de ser un fichaje que tiene que aprender automatismos nuevos. Eso sí, si estos tres de los que hemos hablado congenian y el físico respeta al argentino, creo que el Atlético de Madrid puede ganar una barbaridad defensivamente. Así que os pregunto, ¿os convence una defensa de 3 centrales con Cuti Romero, Pubil y Janko? ¿O preferiríais ver al equipo defendiendo como una línea de 4, quizá, en mi opinión, con el Cuti Romero si está bien físicamente y Pubil como pareja de centrales? Así que la conclusión de este vídeo es que tenemos un Atleti que termina la pretemporada con señales bastante positivas. Arnau se está ganando un sitio en el primer equipo, Mendoza recupera confianza, Domínguez sigue creciendo y los nuevos fichajes están dando muy buenas sensaciones. Y como siempre voy a dejaros unas preguntas al final del vídeo porque me interesa mucho saber vuestra opinión y qué pensáis de todo esto. ¿Vosotros creéis que Arnau debe quedarse sí o sí en el primer equipo? ¿Qué haríais en el caso de Obed Vargas y una posible cesión? Y la más importante de todas, ¿creéis que el Cuti Romero junto con Pubil y Janko pueden devolver al Atleti esa solidez defensiva que tanto echamos de menos en muchos tramos de la pasada temporada? Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribíos al canal y activar la campanita para no perderos nada del contenido que subimos diariamente. Y como os acabo de pedir y como siempre os pido, dejadme aquí abajo cualquier cosa que penséis y opinéis sobre todo esto que acabamos de hablar. Y sin más, nos vemos aquí en Pase Atrás en vuestro canal de fútbol en el próximo vídeo. Un saludo para todos.